Bienvenidos a este vídeo en donde trataremos el tema de la membrana celular. Las narradoras son Alejandra Botero, María de los Ángeles Vélez, Mayra de la Hoz y Sofía García. Primero tenemos a Alejandra Botero con generalidades de la membrana. Las paredes externas de una casa o un automóvil proporcionan una barrera sólida e inflexible que protege a las personas de un mundo exterior impredecible y violento. Podría esperarse que el límite externo de una célula viva se construyera con una barrera igual de resistente e impenetrable, porque también debe proteger su delicado contenido interno de un ambiente inerte y a menudo inhóspito. Aún así, las células están separadas del mundo exterior por una estructura delgada y frágil llamada membrana plasmática, que solo mide de 5 a 10 nanómetros de espesor. Se necesitarían cerca de 5.000 membranas plasmáticas una sobre otra para igualar el grosor de una sola hoja de un libro. Por otro lado, encontramos que la membrana cumple distintas funciones en la célula. La primera es la división en compartimientos. Las membranas son hojas continuas y por eso mismo es inevitable que cierren compartimientos. La membrana plasmática encierra el contenido de toda célula, mientras que las membranas nuclear y citoplasmática alojan diversos espacios intracelulares. La división en compartimentos por la membrana permite que haya actividades especializadas en la interferencia externa y posibilita la regulación de las actividades celulares, una independiente de las otras. La segunda función es que es sitio para las actividades bioquímicas realizadas en la célula. Las membranas no solo encierran compartimientos, sino que también son un compartimento distinto por sí mismas. Siempre que haya reactivos en solución, sus posiciones relativas no pueden estabilizarse y sus interacciones dependen de las colisiones aleatorias. La tercera función es la provisión de una barrera con permeabilidad selectiva. Las membranas evitan el intercambio irrestricto de moléculas de un lado al otro. Al mismo tiempo, las membranas suministran los medios de comunicación entre los compartimientos que separan. La membrana plasmática que rodea la célula puede compararse con el foso que circunda un castillo. Ambos sirven como una barrera general, aunque los dos tienen puentes que promueven el movimiento de elementos. Y la cuarta función es el transporte de solutos. La membrana plasmática contiene la maquinaria para el transporte físico de sustancias de un lado de la membrana al otro, a menudo de una región con baja concentración del soluto a otra en la que el soluto alcanza una concentración mucho mayor. La quinta función es respuesta a señales externas. La membrana plasmática posee un papel crítico en la respuesta de una célula a los estímulos externos, un proceso que se conoce como transducción de señales. Las membranas tienen receptores, que se combinan con moléculas específicas, o que también se pueden llamar ligandos, que incluye una estructura complementaria. Diferentes tipos de células muestran membranas con distintos receptores, por lo que son capaces de reconocer y responder a distintos ligandos en su ambiente. La sexta función es la interacción celular. Situada al borde externo de todas las células vivas, la membrana plasmática de los organismos multicelulares media las interacciones entre una célula y sus vecinas. La membrana plasmática permite que las células se reconozcan y envíen señales entre sí, que se adhieran cuando sea apropiado y que intercambien materiales e información. La séptima y última función que cumple la membrana de la célula es la transducción de energía. Las membranas forman parte íntima de los procesos mediante los cuales un tipo de energía se transforma en otro tipo. A esto es lo que se le llama transducción de energía. Esta transducción es más importante cuando ocurre durante la fotosíntesis, cuando los pigmentos unidos a la membrana absorben la energía de la luz solar, que la convierten en energía química y la almacenan en carbohidratos. Las membranas también participan en la transferencia de energía química de carbohidratos y grasas hasta ATP. En las células eucariotas, la maquinaria para estas conversiones energéticas está contenida dentro de las membranas de los cloroplastos y las mitocondrias. A continuación, María de los Ángeles Vélez con lípidos. Los lípidos son moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Las membranas poseen una gran diversidad de lípidos y algunos de ellos son antiipáticos. Esto quiere decir que tienen regiones hidrofílicas polares e hidrófobas apolares. Hay tres tipos de lípidos en la membrana: fosfoglicéridos, glucolípidos y colesterol. Los lípidos más comunes en la membrana son los fosfolípidos. Están compuestos por dos cadenas de hidratos de carbono que forman las colas, y la cabeza está formada por hidrógeno, carbono, azufre, fósforo y nitrógeno.
Los fosfolípidos se caracterizan por ser de carácter anfipático, en donde un extremo no tiene afinidad con el agua, que son las polas, y un extremo es hidrofílico, es decir, que tiene afinidad con el agua. Los fosfolípidos se fabrican en el retículo endoplasmático rugoso, empezando por los elementos más simples hasta llegar a los más complejos, como son los glicerofosfolípidos y los esfingofosfolípidos. Los fosfolípidos son los encargados de los movimientos de fluidez de la membrana. Existen tres tipos de movimientos, que son difusión lateral, es el más común de todos y se da a una velocidad alta. Los fosfolípidos se mueven de derecha a izquierda y viceversa. Rotación y flexión. Se cree que el propósito de rotar sobre su propio eje es facilitar la entrada de moléculas en la célula. Flip-flop. Permite el traspaso de fosfolípidos de una capa a otra capa lipídica. Es un proceso lento y consume mucha energía. Sin embargo, es necesario para que se pueda regenerar la monocapa no citosólica. Otro elemento que controla la fluidez es el colesterol, ya que rebaja la fluidez por su condición de esteroide. Este se encuentra entre fosfolípidos, es decir, que hay un fosfolípido, luego una molécula de colesterol y luego otro fosfolípido. El colesterol se sintetiza en el retículo endoplasmático liso y sus moléculas provienen del acetato. Sin embargo, a pesar de esto, su función principal es evitar la fricción entre los fosfolípidos, porque esto podría causar una cristalización del gel de la membrana. Proteínas en la membrana por Mayra de la Hoz. Las proteínas son cadenas de aminoácidos ligadas por uniones peptídicas. Estas son de gran importancia, pues todas las funciones básicas de las células dependen de proteínas específicas. Estas están presentes en cada célula y en cada organoide celular, y pueden ser estructurales o enzimáticos. Existen 4 niveles de organización estructural en las proteínas. La estructura primaria es la secuencia de una cadena de aminoácidos. La estructura secundaria ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno. En este caso, algunos exhiben una estructura con forma de hoja plegada o de hélice alfa. La estructura terciaria ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre hélices alfa y hojas plegadas. La estructura cuaternaria es una proteína que consta de más de una cadena de aminoácidos. Las propiedades de las proteínas varían notoriamente según su clasificación. Las proteínas fibrosas, como la queratina y el colágeno, presentan cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria. Son insolubles en agua. Las proteínas globulares, como la albumina y las proteínas sanguíneas, son solubles en agua y sus moléculas adquieren una configuración esférica. Las proteínas mixtas poseen una parte fibrilar, por lo general en el centro de la proteína, y otra globular en los extremos. También existen proteínas conjugadas. Estas se encuentran unidas a porciones no proteicas, como los nucleoproteínas, que se encuentran unidas a ácidos nucleicos, las glicoproteínas a hidratos de carbono y los lipoproteínas a grasas. Las proteínas en la membrana. Las proteínas representan el compuesto fundamental funcional de toda membrana. Desempeñan un papel importante tanto en la estructura como en la permeabilidad de la membrana. Las proteínas, según el grado de asociación a la membrana, se clasifican en integrales y periféricas. Las proteínas integrales son en su mayoría transmembranosas, es decir, que parte de su molécula permanece confinada en la bicapa lipídica. Estas se encuentran unidas a la membrana firmemente. La separación de una proteína integral implica la destrucción de la membrana. Las proteínas periféricas no penetran en el interior hidrofóbico de la bicapa lipídica.
y se asocian a la membrana mediante interacciones débiles. Las proteínas también se pueden clasificar según su función específica en proteínas de transporte. Regulan el movimiento de las moléculas solubles en agua mediante la membrana plasmática. A estas proteínas pertenecen las proteínas de canal. Proteínas receptoras. Reconocen y se unen a moléculas específicas. Proteínas de anclaje. Conectan el citoesqueleto de dos células. Glúcidos en la membrana por Sofía García. Los glúcidos son biomoléculas. Hay que recordar que las biomoléculas son constituyentes o las moléculas de más abundancia en los seres vivos. En el caso de los glúcidos, las que los conforman son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. La ubicación de los glúcidos dentro de la membrana plasmática es en la parte extracelular, más exactamente en la monocapa externa. La función de los glúcidos, entre otras, es la inmunología, la reserva de energía, el reconocimiento de señales químicas entre una célula y otra y el soporte estructural. La cantidad de espacio que ocupan es entre el 2 y el 10% del peso de la membrana. Los glúcidos no están inertes dentro de la membrana plasmática. Se unen covalentemente con las proteínas y los lípidos, formando glicoproteínas y glucolípidos respectivamente. Se clasifican en monosacáridos o azúcares sencillos formados por una sola molécula, por ejemplo la glucosa y la fructosa. Estos dan paso a moléculas más complejas. Los oligosacáridos formados entre 2 y 10 unidades de monosacáridos. Resaltan los disacáridos que son conformados por 2 moléculas de monosacáridos, como la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Y los polisacáridos, que son grandes condensaciones de monosacáridos. Se pueden clasificar de acuerdo a su origen, su estructura y su papel fisiológico. Su papel fisiológico se puede dividir en de reserva, como el almidón y el glucógeno, de acción inmunitaria, como los bacterianos, y de sostén, como la celulosa. La celulosa es el polisacárido más abundante. El algodón es prácticamente pura celulosa. Es por lo tanto resistente e insoluble. Luego de este lo sigue la quitina en abundancia. El almidón es el polisacárido de reserva en el reino vegetal y el glucógeno en el reino animal. La glucosa es el compuesto orgánico más abundante de la naturaleza. Junto con la glucosa, la fructosa y la galactosa se absorben directamente al torrente sanguíneo durante la digestión.